Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Ok, nada más para coger impulso vamos a tomar un paso para atrás y entonces vamos a seguir, ¿no? Entonces, yo creo que dejamos la última vez, hablé sobre Hasdai ibn Shaprut y también hablé sobre la leyenda de los 4 rabinos pirateados en el Sefer Kabbalah. ¿Ustedes estaban aquí? No oyeron eso. Ok. El Sefer Kabbalah, escrito por Abraham ibn Daud, trata de explicar, usa el sistema islámico árabe de recontar lo que está ocurriendo, la historia, pero mezcla leyenda, es como una historia oral, escribiendo una historia oral de lo que ha ocurrido. No usa el estilo romano o griego de dar una historia, sino el estilo islámico. ¿Quieres que me lo pongas? Está bien. All right. Entonces, en esta historia, el Sefer Kabbalah, ¿ahora se está viendo? ¿Sí? En el Sefer Kabbalah trata de explicar de dónde viene el estudio profundo de la Torah a Europa. Y explica que habían 4 rabinos que salieron de la tierra de Israel, pero originalmente eran de Babel, de Babilonia. Salieron de Sura y de Pompedita, que eran los grandes centros de estudio, que eran los yeshivot que estaban establecidos en Babilonia. Esos yeshivot fueron los que a donde se escribió el Talmud, la Gemara. La Gemara es la combinación de la Mishnah y la Gemara, eso forma el Talmud Bavli, que es el Talmud de Babilonia. Okay. Entonces, salen de Sura y de Pompedita, entran a la tierra de Israel, salen al Mediterráneo. En el Mediterráneo vienen piratas, se lo llevan y lo secuestran. Y entonces 4 comunidades, yo creo que ya lo expliqué, 4 comunidades pagan para rescatarlos. Y entonces esas 4 comunidades se quedan con estos rabinos. Y 2 de los 4 terminan, porque vienen de las academias grandes de Babel. 2 de los 4 terminan en España. Y esa es lo que comienza los yeshivot de España. Y incluso desde el punto de vista, usando el Sefer Kabbalah, se usa mucho en el estudio sefaradita la idea de que el Sidur, ustedes entienden que el Sidur es el libro de oraciones, y nosotros sabemos que hay diferentes ritos en los Sidurim. Por lo menos conocemos 5 o 6 diferentes ritos de oración. Uno de los más famosos es el rito Ashkenazí, pero dentro del rito Ashkenazí están muchas diferentes versiones. Hay una versión alemana, una versión polaca, una versión rusa. Hay diferentes estilos dentro del libro de oraciones, que es la liturgia, ¿ya? Entonces, y también tienes en el mundo sefaradita diferentes versiones. Pero el Sidur, como es parte de la tradición oral, en ese tiempo se pasaba oralmente, no habían libros que tenían el Sidur puesto. ¿Sí? Ok. No habían libros que tenían el Sidur. Entonces, muy poca gente tenía el Sidur. Entonces, interesantemente, en Alajá, en la ley, lo reflexiona y decían en la Alajá, si una sinagoga no tiene suficiente dinero para poner o a un rabino y a un cantor que trabajan en la sinagoga, uno pensaría que tendrían que poner primero al rabino. Pero la Alajá dice que no, que tenían que poner el cantor primero. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como no tenían Sidurim, el único que se sabía las oraciones de memoria era el cantor. Entonces necesitaban el cantor, porque el cantor desde el principio decía las oraciones y entonces la gente las repetía. Ahora, para aclarar un poco más sobre ese tema, que está relacionado, los rabinos, por el problema de que la gente no sabía ni leer, algunos no sabían ni leer ni escribir, y otros, aunque sabían cómo leer y escribir, no tenían Sidurim, no tenían el libro de oraciones,
porque para escribir un libro de oraciones te tenía que copiar a mano este libro de oraciones, porque no había imprentas. Entonces, los rabinos crearon la repetición de la Amidá. Voy a explicar lo que es la Amidá. Es una oración que se hace durante las oraciones organizadas en la sinagoga, y las dos partes mayores de la liturgia judía es el Shema, Oye Israel, y la Amidá. El Shema es compuesto completamente de versículos que vienen de la Torá, y la Amidá, también llamado Shmoné Esrei, es escrito por los rabinos y es lo más principal de la oración. Y la razón que se llama la Amidá es porque se hace parado. Entonces, Amid, Omed, con Ayin, es parado. Entonces se hace una meditación, y la primera parte de la Amidá, lo van a notar en la sinagoga, cuando vayan a la sinagoga, que la primera parte de la Amidá, si hay un minyan, se dice silenciosamente, y entonces después se repite la Amidá. Y la razón que se repite la Amidá es porque la gente que no sabían ni leer, que no sabían cómo leer, o que no tenían el sidur y no se habían memorizado la Amidá, decían la Amidá junto con el cantor. Decían en secreto lo que sabían, ¿verdad? Pero como nosotros no sabían. Como los otros no sabían, se repite en voz alta, y de esa forma el que no sabe puede hacerlo junto con el Hazán y participar. Entonces, de ahí se forman dos diferentes costumbres que se ve en todas las comunidades, o ashkenazí o sefaradita, se ve esta práctica de diferentes costumbres. En algunas congregaciones, durante la repetición de la Amidá, la gente se sienta, se quedan parados para la Kedushá, y entonces después de la Kedushá se sientan. En otros lugares se acostumbraba que todo el mundo se mantenga parado. La razón que esas comunidades desarrollaron en la costumbre de quedarse parado durante la Amidá es para no humillar a la gente que no sabían cómo orar. Porque entonces lo único que se quedaban parados eran la gente que no sabían cómo orar, y los demás se sentaban. Entonces se queda recalcado que este señor no sabía cómo hacer la Amidá solo. Entonces, por esa razón, toda la comunidad se paraba durante la repetición de la Amidá. Entonces, eso se ve en diferentes comunidades. La razón que lo menciono es porque estoy tratando de conectarlo, porque el Sidur sefaradita usa el nombre de que es el más perfecto, porque directamente vino de Babel, porque directamente vino de Babilonia. Y entonces, junto con ese Sidur, dentro del Sidur sefaradita hay muchas conexiones cabalísticas, influencia cabalística. Entonces, es la oración más pura, el sistema más puro de oración. Mencionando sobre ese tema, de que tiene ingredientes que son cabalistas, también podemos decir, quiero recalcar una cosa más. Y eso es que en el sistema ashkenazí, cuando uno tiene que decidir entre seguir una ley, halajá, o una enseñanza cabalística, los ashkenazim siempre escogen halajá y dejan atrás Kabbalah. Los sefaraditas cogen Kabbalah, aceptan Kabbalah y la ajustan la halajá a la Kabbalah. Y voy a decirles por qué, esto viene ahora en la clase. ¿Bien? Entonces, la combinación es muy importante entenderlo, porque desde el punto de vista, cuando estamos hablando de Sidur, desde el punto de vista cabalístico, el sistema sefaradita del Sidur es más avanzado porque tiene Kabbalah que el sistema ashkenazí. Y originalmente el Sidur ashkenazí tenía más ingredientes cabalísticos, y poco a poco los ashkenazim le fueron quitando algunas oraciones cabalísticas por miedo de que la gente malentiendan, porque los cristianos estaban acusando a los judíos de practicar brujería o oración a los demonios. Entonces querían quitarle todas alusiones místicas, y también por reacción a Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi fue un hombre maestro de Kabbalah, que parece que se volvió loco y se autodeclaró Mesías, y entonces poco a poco fue desviando
a una comunidad, un grupo grandísimo de gentes, usando Kabbalah para desviar a la comunidad completamente del judaísmo. Entonces, por miedo a la mala práctica de Kabbalah, le quitaron algunas alusiones. Okay. Siguiendo un poco más, entonces ya explicamos un poco sobre Hasdai ben Shaprut. Quiero explicar un poco más sobre lo que está ocurriendo históricamente. Históricamente, se empieza a desarrollar el califato de los Seljuks en Turquía, que es el principio de los otomanes. Ajá. Sí, el movimiento de cuando hacemos que simbólicamente es en relación a las ofrendas que se hacían metidas en el... No. Y buena pregunta. ¿Quién hace esa pregunta? Diana, muy interesante. No. Ahora déjame explicar que mucha gente en el mundo separatista no hacen esos movimientos. Eso viene directamente del mundo ashkenazí. Se está refiriendo al movimiento físico durante la Amidah. Eso viene en el mundo ashkenazí y se ha pasado a todo el mundo judío. Todo el mundo lo está haciendo. Pero auténticamente en la comunidad separatista no se hacía ese movimiento, y lo encontré este verano pasado. Encontré el origen de esos movimientos. Y ahí viene de dos lugares. One second. Uno es que habían dos meditaciones. Esta meditación en los tiempos del templo y después de la destrucción del templo, había un grupo cabalístico que hacía una meditación basado en las 10 vocales del idioma hebreo. Y los 10 vocales del idioma hebreo se dibujan con rayas y puntos. Por ejemplo, el sonido E tiene 3 puntos. Entonces, lo que la gente hacía para meditar, porque son invisibles los vocales, el hebreo es solamente consonantes. Entonces, cuando mucha gente hacía meditaciones, manifestaban las vocales. ¿Sí? Ese es uno. Luego, por alrededor del siglo XII, siglo XII, había un grupo en Francia y Alemania que se llamaban los Hasidei Ashkenaz. Los Hasidei Ashkenaz escribieron tremendos libros, uno de ellos el Sefer HaRokeach, y se concentraron mucho en los tikkunim, las correcciones por pecados. Interesantemente, porque ahora a Diana le va a gustar esta respuesta, interesante. Mucho de lo que ellos decían, que cuando uno está haciendo oraciones, uno debería de hacer cosas que van a limpiar, a corregir los pecados que uno ha hecho en el pasado. Y como mucha gente, esto es directamente del Sefer HaRokeach, como mucha gente pecan a través del sexo, entonces los escritores de los Hasidei Ashkenaz dicen que uno debería de hacer movimientos que casi parecen sexuales durante la oración para purificar esos movimientos. Está en el Sefer HaRokeach por los Hasidei Ashkenaz. Y tienen otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, ahora que estamos en eso, porque a mí me interesan estos temas. Entonces, en los Hasidei Ashkenaz tienen una lista de pecados y castigos que uno tiene que sufrir por el pecado. Correcciones. Entonces, por ejemplo, tienen pecados sexuales y cómo autocastigarse uno para purificarse por esos pecados. Y en otro día, cuando yo me madure más, le voy a dar la lista de los pecados y cómo funcionan. Pero ese es otro tema. Esos son los Hasidei Ashkenaz y estamos en el mundo separatista. Okay. Cuando los otomanos se convierten al Islam, toman control sobre la tierra de Israel, estamos hablando el año 1058, y forman una ley dentro de la tierra de Israel, 1058, que todos los que no sean islámicos, que no sean musulmanes, tienen que aceptar la posición de ser ciudadanos de segunda categoría. Esos ciudadanos de segunda categoría tenían que pagar altos impuestos
y aceptar humillaciones de los musulmanes, y cualquier musulmán podría y tendría el derecho y el deber de humillar a los que no eran musulmanes. La razón, porque ellos se habían convertido ellos mismos al Islam, y ellos querían que a través de las humillaciones mover que la gente vaya a convertirse al Islam. En el año 1062 cerraron todas las tabernas en la tierra de Israel por razón islámica, y eso causó que los judíos y los cristianos, que eran los que manejaban esas tabernas, le quitaron mucho ingreso, porque había muchísimos musulmanes que iban a las tabernas de los judíos y los cristianos a tomar. Entonces eso fue un problema. En el año 1091 se forma la primera vez que crean ya yo les conté sobre el cinto amarillo. En este caso hicieron una ley que los judíos tenían que ponerse un turbante amarillo. Entonces entienden esto, porque esto cuando lo vemos en el holocausto entre los nazis, que tenían que ponerse una estrella de David amarilla. ¿De dónde? No sabemos, pero de dónde viene el color amarillo. Empezó en el mundo islámico como una marca a los judíos. El amarillo estaba conectado con los judíos. Primero un cinto y ahora un turbante amarillo. Y entonces una de las leyes más raras en el mundo, que las mujeres que no eran musulmanes, y cuando las mujeres oyen esto, pero yo tengo 3 hijas en la casa, yo sé lo que va a ver, no podían ponerse zapatos que pegaban, del mismo color. Tenían que ponerse un zapato, sí, un zapato de un color y el otro zapato de otro color, para humillarlas. No, pues la loca del pueblo. ¿Eh? La loca. Sí, ok. Entonces, todas estas humillaciones y problemas causaron que los judíos empiezan a salir de la tierra de Israel, a bajar a Egipto. ¿Por qué? Porque los Seljuks estaban haciendo esta ley, pero los Umayyad, el califato Umayyad, había tenido poder sobre la tierra de Israel y había tratado bastante decentemente a los judíos. Y los Umayyad habían bajado al norte de África y estaban subiendo a España. Entonces los judíos, sabiendo que tenían más derechos y más comodidades con el califato Umayyad, empiezan a cruzar el norte de África y entrar a España. ¿Ya? Ok. En el año 1038 existe un individuo que yo encuentro bastante interesante. Este se llama Samuel Hanagid. Ahora, Samuel Hanagid es uno de los grandes poetas del judaísmo en España, y es una persona interesante. Cuando Samuel Hanagid escribe primero en árabe, muchos de los escritores en este periodo de tiempo en España están escribiendo en árabe porque están viviendo en los califatos árabes, y también ellos explican que en ese tiempo se reconocía el árabe como el idioma más intelectual en el mundo. El Rambam, por ejemplo, cuando escribe en árabe. Rabbeinu Bachya, a quien les voy a presentar en algunos minutos, también escribe en árabe, y en las introducciones explicaban que la razón que escribían en árabe era porque era el idioma más intelectual reconocido en ese periodo. ¿Ya? Diferente la forma de pensarlo. Y muchos rabinos escribían en árabe. Ok, estamos hablando de Samuel Hanagid, el año 1038 en Granada. En Córdoba. En Córdoba, el Samuel Hanagid se vuelve como el primer ministro del califato musulmán, y se vuelve el general, interesantísimo, el general de un ejército islámico. Y escribió muchos poemas. Entre los poemas que escribe, le voy a decir el favorito mío. Ahora imagínense, es un soldado, está trabajando como primer ministro del califato del mundo árabe. Es muy diferente de este mundo que estamos viviendo hoy en día, y escribe un poema en árabe que dice que la guerra es tan atractiva que es como una mujer joven que virgen, que todos los hombres quieren poseer, y cuando la destapan encuentra que es una vieja fea y la quieren abandonar. Eso es lo que es la guerra. ¿Interesante?
Anyways, Samuel Anagid no solamente escribe poesías en árabe, sino Samuel Anagid es un ejemplo de diferentes poetas que escriben, que se vuelven un grupo entero de lo que nosotros llamamos los peitanim. Los peitanim. Y voy a explicar lo que es un peitan, un piyut. En el mundo árabe, durante este periodo de tiempo, los islámicos, los musulmanes, escribían poesías en árabe en forma de glorificar a Allah. Lo que los judíos hicieron fue que cogieron lo que se escribía en árabe, el estilo de escribir en árabe, esas poesías, y la aplicaron directamente al judaísmo. Y la mayor parte de los judíos ¿y por qué entonces no puede entrar? Entonces la mayor parte del Sidur, estoy explicando, la mayor parte del Sidur hoy en día está lleno de estos piyutim. Esos piyutim son escritos en hebreo usando el estilo árabe de orar. Y Samuel Anagid es uno de los escritores. Ok, voy a seguir. Durante el periodo del siglo XI, los historiadores árabes escriben que Toledo, la ciudad de Toledo, tenía 4.000 judíos. La familia Almohad a España, invaden a España, y durante el periodo de los Almohad empiezan a forzar a los judíos a convertirse al Islam a la fuerza, y muchos judíos empiezan a irse de los califatos árabes a vivir entre los reinados cristianos de España. Entonces empieza a separarse y a moverse a través de todo el país, a través de los reinados cristianos y a través de los califatos árabes, la comunidad judía. Le voy a presentar otra más durante este periodo que deberíamos de discutir. Y este es el año 1089. Existía un rabino que se llamaba Abraham ibn Ezra. Es uno de los grandes comentaristas sobre el Humash, sobre la Torá. Abraham ibn Ezra. Cuando los rabinos estudiamos los comentarios sobre el Humash, este es uno de los grandes. La razón que es tan grande es que él usa el estudio de la gramática hebrea para entender lo que el Humash está diciendo. Y no mezcla el Midrash, no mezcla la tradición oral, puramente todos sus comentarios son sobre la gramática del Humash. También es filósofo y escribió muchos libros sobre filosofía. En los libros de él de filosofía, él describe 3 mundos, que hay diferentes niveles de conciencia. Dice él que cuando uno lee la primera frase, por ejemplo, la primera frase de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, de la frase en el principio Dios creó la tierra, el cielo y la tierra, de ahí él divide los tres mundos, el cielo, la tierra y Elohim. Y él dice que la palabra bara es la palabra que describe limitaciones. Entonces cuando Dios, Bereshit bara, cuando Dios hace la creación crea limitaciones. Yo creo que hablamos de esto anteriormente cuando tuvimos la clase de Kabbalah. Entonces, lo que el primer versículo, de acuerdo con Ibn Ezra, lo que el primer versículo está tratando de explicarnos es que la Torah nos está explicando cómo un ser que es infinito se autolimitó para crear un mundo a donde las limitaciones expresan lo infinito. Es mucho de trabajo. Entonces explica también que la palabra Elohim, de Bereshit bara Elohim, está refiriéndose al mundo
del idioma, esto es directamente de Ibn Ezra, del idioma de los ángeles. Y entonces vienen los demás mundos, que son el mundo intermediario y el mundo que está bajo la luna. Entonces todo lo que está bajo la luna es el mundo físico. Pero entonces tiene diferentes niveles de conciencia. Y dice que todos los diferentes seres, como esto está ocurriendo después de la palabra Bereshit, que es del principio, entonces todos estos diferentes niveles están, especialmente el que está bajo la luna, está reinado por el tiempo. Entonces la cronología le aplica, pero a la misma vez, como está Elohim de este lado de la frase de Bereshit, dice Ibn Ezra que entonces uno se puede conectar al idioma de los ángeles y entonces uno puede tener un sistema profético. Él pasa mucho tiempo en ese tipo de filosofía, ¿ya? Pero mucho de su concentración tiene que ver con la gramática y la explicación de la gramática. Interesantemente, también Ibn Ezra se conocía no solamente por ser rabino y comentarista sobre la Torá y filósofo del judaísmo, y esto es todo en España, sino también es científico y matemático. Entonces, reconocido dentro del mundo árabe como experto en matemática, le introduce al mundo cristiano por primera vez el sistema de decimales, de puntos. ¿Ya? Él es el que le presenta al mundo cristiano el sistema matemático. ¿Ya? Ok, ese es Ibn Ezra. También le menciono, ¿siguen la gente todo bien? Ok. ¿Me dan permiso para seguir? Ok. ¿Félix está ahí? ¿Está en línea? Ok, bien. No podía responder porque estoy en el medio de la clase. Hay que decirle a la gente que no me llamen cuando yo estoy dando clase. Okay. Le voy a presentar otro más que se llama Rabbeinu Bachya. Este es Bachya ibn Pekude. Rabbeinu Bachya ibn Pekude. El año 1040. Como similar al Pekude. Bachya ben Yosef ibn Pekuda. Escribió también en árabe. 1040. Y estamos hablando, vivió en Zaragoza, siglo XI. ¿Bien? Zaragoza, siglo XI. Bachya es uno de los escritores que... Esto es otro genre de estudio dentro del mundo español. Y es la primera vez esto ocurre en la historia judía, que se llama el estudio de los Ta'ameh HaMitzvot. Es una serie de libros. Y la pregunta es, ok, Dios nos mandó a hacer estos ritos. Por primera vez los rabinos empiezan a preguntar, ¿y por qué tenemos que hacerlo? ¿Qué beneficio tenemos en hacer los mitzvot? Ahora, normalmente, eso es blasfemia ya decirle, porque si Dios te manda a hacer algo, ¿quién eres tú para preguntarle qué va a hacer? Entonces, Rabbeinu Bachya es uno de los escritores que trata de explicar por qué estamos haciendo los mitzvot. Y uno de los libros más importantes que escribió se llama Chovot HaLevavot. Chovot HaLevavot es los deberes del corazón. En Chovot HaLevavot, por cierto, esto todo se forma luego un grupo entero de libros que son Musar, Divrei Musar. Este área de Divrei Musar es todo filosófico y es un estilo de estudio que viene al principio de España, que viene para desarrollar el espíritu, las emociones y la espiritualidad de las personas. Y este es uno de los libros más importantes, el Chovot HaLevavot, que explica los deberes del corazón. Entonces, Rabbeinu Bachya, le llaman Rabbeinu, que es decir, nuestro maestro. La gente le tenía mucho cariño a Bachya y también era no solamente, normalmente era reconocido como halágico y comentarista sobre el Talmud. La gente todavía que estamos estudiando Talmud, estudiamos Rabbeinu Bachya porque él explica muchos de los sugyot que están en el Talmud, pero entonces él sale del área del estudio halágico del Talmud y sale con un libro completamente diferente. ¿Cuál es el tema del libro? Dice él que hasta ahora, en su introducción, dice él, hasta ahora
en el judaísmo nos hemos concentrado en cómo vivir de acuerdo con la ley, en hacer las cosas que se supone que el cuerpo haga. Y ahora lo que él quiere hacer es concentrarse en los mitzvot que el corazón tiene que hacer. Y empieza a desarrollar dentro del Jobot Alevavot todos los sentimientos. Incluso él dice, esto es uno de los mandamientos de la Torah, Ve'ahavta et Hashem Elokeja, y amarás a tu Dios. Entonces, como dice la Torah, que uno tiene que amar a Dios, entonces dice cómo uno llega a amar a Dios. Entonces empieza a explicar cómo desarrollar el amor a Dios. ¿Se entiende la idea? Entonces dice él que esto es igualmente tan importante como cómo aprender a ponerse tefilines, o cómo aprender a guardar Shabbat, o cómo aprender a guardar Kashrut. Entonces, los deberes, los jobot, los deberes, las obligaciones de nuestra conexión emocional con Dios es muy importante. Y entonces él explica que todos los mitzvot, interpreta que todos los mitzvot están diseñados para crear una conexión emocional. ¿La clase todavía está ahí? Que una conexión emotiva profunda con Dios. Mientras la conexión sea emotiva y profunda con Dios, entonces él explica que todos los mitzvot están diseñados para explicarnos quién es Dios. ¿Entienden? Ahora, una de las secciones que a mí más me gusta del Jobot Alevavot, lo tengo que mencionar, explica que mucha gente se concentra en la práctica física o halágica, legal del judaísmo, y no entienden que parte de la halajá es tener una conexión emocional, espiritual con Dios. Entonces él explica que si uno hace solamente como en forma de robot, hace las cosas que Dios mandó, pero no permite que uno se conecte emocionalmente a lo que uno está haciendo, dice él que si uno no usa las emociones y el espíritu, se vuelve, esta es la explicación de él, se vuelve como una parte del cuerpo. Por ejemplo, si uno deja de usar el brazo y no lo mueve más, entonces ya la sangre, dice él, no entra a ese brazo y se queda dormido el brazo. Uno pierde el tacto, la sensibilidad. Entonces dice él que es lo mismo cuando uno se desconecta de sus emociones o cuando uno se desconecta de su espíritu, de sus sentimientos espirituales. Entonces dice él que al revés, lo que uno debería de hacer es constantemente estar pensando pensamientos espirituales y estar pensando emocionalmente para desarrollar ese sistema. Y lo más que uno lo desarrolla, lo más que uno está haciendo ese ejercicio, lo más que uno desarrolla emocionalmente. Entonces ese es uno de los libros principales que forma la escuela de estudio que se llama Musar, y de ahí salen muchísimos libros a través de los siglos que son sobre el desarrollo personal de una persona. Es que es Pop Psychology del judaísmo, el desarrollo de la persona. Y el otro es explicar por qué los mitzvot se hacen. Y eso está conectado también a uno de los libros del Rambam. Y vamos entonces también a hablar sobre el Rambam. ¿Se entiende esta idea? Ok. Ya el Rambam está ahí en día, ¿no? Sí, no, vamos a hablar del Rambam también, pero lo más importante que quiero por este momento es explicar eso. Toda esta gente, todos esos sabios que están viviendo en esa época también. Sí, ahora también voy a hablar de un poeta que se llama Shlomo Ibn Gabirol. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir Musar? Musar, corrección. Cuando los rabinos dan un sermón que castiga a la comunidad, le dicen Musar, ¿ya? Que va corrigiendo. Entonces este libro cae entre los dos, ciertos libros que dan la explicación de por qué hacemos los mitzvot y otros libros que van corrigiendo y desarrollando personalmente a la gente. Eso se llaman los libros de Musar. Ahí están muchísimos, Mesilat Yesharim, y hay muchísimos del Derech Hashem, del Usato, todo ese cae dentro de la lista de libros de Musar. Y yo voy a explicar sobre otros. La carta
del Ramban. Ramban a su hijo. Sí, ese es diferente. Esto también es Musar. También es Musar, pero no es un libro. ¿Entiendes? No es una libro. Ok, entonces voy a hablar un poco sobre Shlomo ibn Gabirol. Shlomo ibn Gabirol, el año es 1021 al 1058. Shlomo ibn Gabirol, de filósofo y poeta de Málaga. 21.058. Sí. Shlomo ibn Gabirol, filósofo, poeta, escribió 400 poemas. Piutim es uno de los grandes Peitanim, escribiendo en hebreo y también en árabe. Shlomo Gabirol escribe, le voy a dar una lista. El más famoso, los Ashkenazim no lo conocen, pero el más famoso, el más grande, es el Azharot. Azharot se dice en Shavuot y es un poema a donde él escribe los 613 mitzvot. 613 mitzvot en ese poema. Los Ashkenazim no lo leen, no es parte del rito Ashkenazí, pero nosotros sí lo leemos. Se llama el Azharot. Pero el más famoso de todos, ya cruza al mundo Ashkenazí y el mundo separadita, es el Adon Olam. El famoso Adon Olam. Y ya nosotros lo estudiamos anteriormente, el Adon Olam, ¿recuerdan? El Adon Olam, que es se divide el poema en dos partes, verdaderamente es un poema que tiene dos partes. Primero es el principio del Adon Olam, a donde él recuenta todos los poderes y la grandeza de Dios, y entonces en la segunda parte del poema dice, y tiene tanto poder y tiene tantas habilidades, pero viene a ayudarme pero viene a ayudarme cuando yo lo necesito. Entonces todo el poema va dándote el gran poder que tiene Dios y entonces interviene en los asuntos míos personales. Mira qué especial es. Es un poema muy bonito y eso, interesantemente, el Adon Olam, en el rito Ashkenazí y en algunos ritos separaditas, se dice el Adon Olam primero y al final. ¿Ya? Entonces, el Adon Olam está en el principio de Sidur y al final de la oración. ¿Ya? Y es hay muchas variedades de cánticos que acompañan ese poema, pero es muy popular. Nosotros siempre terminamos con el Adon Olam, ¿te recuerdas? Al principio sí. Exacto, está al principio y está al final. Cuando viene al servicio Shabbat, lo van a oír al final del... ¿Sí? Parecía. Ahora, el Rav Soloveitchik tiene una explicación. El Rav Soloveitchik, el maestro de mi maestro, Rav Soloveitchik dice que la razón que nosotros decimos el Adon Olam al principio y también al final es que es una forma de decirle a Dios que a nosotros nos gustaría poder pasarnos el día entero en oración. Entonces lo que hacemos es que decimos Adon Olam, hacemos la oración, decimos Adon Olam para volver a comenzar. Y es como crear un círculo infinito de oración. ¿Interesante? All right. Otros que escribió, el Shir HaYichud. El Shir HaYichud es muy famoso y el Shir HaKavod está lleno de alusiones cabalísticas. El Shir HaKavod es, los Ashkenazim lo cantan casi todos los Shabbat. Anim Zmirot Veshirim Erod na 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 na. You know it? Right. So, muy común. Nosotros lo decimos durante Kippur, el Shir HaKavod. Escribió muchísimos otros libros. A los 23 años escribe un libro que es sobre Tikkun HaNefashot, la corrección del alma. Muy filósofo, muy conectado. Este es Shlomo ibn Gabirol de Málaga, el filósofo. Bien, Shlomo ibn Gabirol, Salomón ibn Gabirol. Voy a regresar entonces y voy a darle un poco sobre el Rambam. ¿Ya? Tengo aquí notas del Rambam, one second. Esto es lo que pasa cuando uno empieza a... Okay. ¿Qué pasó con el Rambam? ¿Parece? Se está escondiendo del Rambam, parece que no quiere venir hoy. ¿Qué quiere decir Jobot Alevabot? Jobot Alevabot, obligaciones del corazón, los deberes del corazón. ¿Por qué usa ese idioma? Porque normalmente Jová está relacionado, esto de acuerdo con Rabbeinu Bachya, está relacionado con deberes que el cuerpo tiene que hacer.
ponerse tefilines, ponerse los tzitzit, hacer acciones físicas. Entonces él usa el idioma de lo físico para los deberes del corazón también. ¿Siendo la idea? Ok. Un poco sobre el Rambam. El año es 1135 al 1204. 1204. Maimónides, el Rambam, hay mucho para decir de Maimónides, llamado el Rambam. Ahora, la razón que le llamamos Rambam es porque en hebreo el nombre de él es Rabbeinu Moshe ben Maimón. Entonces se coge la primera letra de cada nombre. ¿Sabes que hoy me preguntaron en la clase? Hay un muchacho árabe que viene a la clase y se escribió, yo estoy enseñando en City College, entonces me preguntó por qué tantos rabinos tienen esos nombres que le cogen la primera letra y lo van a acrónimo. ¿Por qué la hacen? Entonces, le dije, es interesante, nunca se me ha ocurrido, pero yo sé la razón. La razón es porque hay una idea en la Torah oral de hacer mnemónicos para recordarse la tradición oral. Entonces esto es seguir esta tradición. Entonces Rabbeinu Moshe ben Maimon, la primera letra de cada nombre de él, forma la palabra Rambam. Ok, entonces este señor vive en Córdoba. Ahora, cuando nosotros hablamos del Rambam, estamos hablando de lo más importante, lo más recientemente en la historia judía, la creación de muchísimos libros y de una gran fundación filosófica dentro del judaísmo. Nacido en Córdoba, en España, se mudó para Fostat, que es en Egipto, cerca de Cairo. Doctor cirujano de los reyes islámicos en España. Luego, cuando los almohads entran a España, quitan el califato umayyad y entonces tratan de forzar a la familia del Rambam a convertirse al Islam. Entonces él no va a aceptar conversión al Islam, y el sultán de Egipto, islámico también, le ofrece: escápate de España y ven para acá, para Egipto. Y se muda para Egipto. Y entonces allí es donde escribe algunos de sus libros. Yo quería tener semejante cerebro allá. Claro, todo el mundo quería. Richard the Lionhearted quería traer, aunque era antisemita, el corazón de león, aunque era antisemita, quería que el Rambam vaya a hacer el cirujano de él, a hacer el doctor. ¿Ya? Entonces, el Rambam, lo más importante que uno tiene que entender sobre el Rambam es que el Rambam era científico, matemático, filósofo, y en la filosofía, en ese tiempo la ciencia y la filosofía estaban juntas en lo mismo. Entonces, era muy seguidor de Aristóteles. Seguía el sistema griego de Aristóteles. Y él, por su conexión al sistema griego de Aristóteles, organiza la primera vez en la historia judía organizada la halajá. Déjame explicar. Normalmente cuando nosotros estudiamos halajá, cuando estudiamos la ley y queremos entender sobre Shabbat, tenemos el Talmud. Eso es lo que empieza a escribir la tradición oral. Pero el Talmud es un reguero de este estudio, porque empiezas a leer sobre Shabbat, no tienes un tomo que es sobre, aunque hay un tomo que se llama Shabbat, el Mesechta de Shabbat, pero las leyes de Shabbat están regadas por todos los libros del Talmud. Entonces lo que el Rambam hace es que agarra todos los temas que tienen que ver con Shabbat, los organiza en una forma sistemática, codificada, y crea un libro sobre las leyes de Shabbat. Crea otro libro sobre las leyes de Nidá, de la menstruación. Crea un libro sobre las leyes que gobiernan la idolatría, etcétera, etcétera. Y crea una enciclopedia que se llama el Yad Hazaká. El Yad Hazaká, la mano fuerte. La razón que le puso la mano fuerte es porque son 14 tomos y el Yud Dalet de Yad es el número 14. Y también le puso al Yad Hazaká, le puso que también se llama, le puso dos nombres a los libros, se llama también el Mishneh Torah. Mishneh Torah, famoso Mishneh Torah, y literalmente el Mishneh Torah quiere decir
que vienen Mishneh de las dos Torah, la Torah oral y la Torah escrita. Entonces es la primera vez que un rabino coge el sistema griego de organizar pensamiento y crea este sistema para usarlo en el estudio de Torah. Y es tremenda experiencia. Ahora, les quiero mencionar que cuando uno estudia halajá, hay muchos diferentes tomos de halajá. Después del Rambam se han creado grandes cantidades de libros que explican la halajá, incluso el Shulchan Aruch, que también viene de judíos españoles, Rav Yosef Karo, y vamos a llegar a eso en otra clase. Cuando una persona puede decir, esta es la ley porque el Rambam dice, se acabó la discusión. Si puedes probar que el Rambam está de acuerdo con la forma que uno está aplicando la ley, no hay nadie que pueda criticar porque el Rambam es 100%. Cuando el Rambam escribió en su vida, cuando él estaba vivo, él era un hombre controversial. El Rambam, muchos de los libros del Rambam fueron quemados por rabinos y le critican por diferentes razones. La primera razón que era muy común criticarlo, y va a ir en orden de importancia, menor a mayor, la parte más grande era porque cuando él escribió el Yad Hazaka al Mishneh Torah, no puso de dónde él trajo la ley. Simplemente puso la ley y no puso referencia de dónde venía la ley. Entonces, le critican de que no puso el origen. Segunda razón, en orden de importancia más importante, en la Hakdamá, en la introducción al Mishneh Torah, él dice que el libro de él, el Mishneh Torah, es tan importante que si uno aprende el Mishneh Torah, no tiene que estudiar Talmud. Y la verdad es que es verdad. Pero entonces los rabinos reaccionaron y no les gustó que él se dé tanta importancia. Y la tercera razón es por como la forma que él usó el estilo griego de estudio de Torah y lo aplicó a la Torah. Entonces ellos querían que la Torah sea pura y no tenga mezcla del mundo gentil. Pero el Rambam nunca se dio en ese área y el Rambam siguió creando libros que tenían influencia griega, porque era muy seguidor de Aristóteles. Y el trabajo mayor del Rambam, que tiene influencia de Aristóteles, es el Moreh Nevuchim. Moreh Nevuchim es la guía para los perplejos. La guía para los perplejos usa el sistema de Aristóteles para... yo creo que está bien con esto, ¿sí? ¿No me molesta? Ok. Usa el sistema de pensamiento de Aristóteles para explicar los mitzvot. Y se puede ver desde el principio del Moreh Nevuchim, el interés del Rambam es explicar los mitzvot. La guía para los perplejos, él explica en la introducción, en la Hakdamá, explica una serie de cosas. Primero explica que la razón que está escribiendo este libro es porque grandes números de judíos jóvenes estaban siendo atraídos por la filosofía griega, estaban dejando la costumbre judía y la práctica del judaísmo y se estaban desviando y siguiendo solamente el camino de la filosofía griega. Entonces lo que él hizo fue que usó el sistema de la filosofía griega para engrandecer el estudio de Torah. Eso es lo que le dice. Segundo, él explica que el sistema del estudio griego, y dice él que Aristóteles, ¿ya?, que él va a usar el sistema de Aristóteles para explicar los mitzvot. Entonces recuerdan que Rabbeinu Bachya escribió que la razón de hacer los mandamientos es para conectarse emocionalmente a Dios. Pero como el Rambam es siguiente de Aristóteles, y Aristóteles, el pensamiento de Aristóteles es que el ser humano es el animal que piensa, es el animal que tiene intelecto, entonces él dice que él va a explicar los mitzvot usando el intelecto, porque usando el intelecto y el estudio de Torah, es la mejor forma de acercarse a Dios. Entonces ya tenemos aquí uno de los libros en el área de los Ta'ameh
ha-mitzvot, explicar los mitzvot, uno usa el sistema emocional, el sistema de Rabbeinu Bachya. Y ahora él va a usar el sistema intelectual para explicar los mitzvot. Y entra él filosóficamente a otra pregunta. Esta pregunta es una pregunta clave. Si uno hace los mitzvot porque le agradan a uno, a mí yo lo encuentro agradable, a mí me gusta hacer esas mitzvot, por eso que yo lo hago. O si yo hago los mitzvot porque Dios me mandó a hacerlo. Esas son dos diferentes cosas filosóficamente. En uno de ellos, yo me he sometido al deseo del creador del mundo y de esa forma yo crezco porque me conecto a algo que es más grande que yo. En el otro, si yo hago los mitzvot porque tienen sentido en mi intelecto, entonces yo no estoy sirviendo a Dios, sino estoy sirviendo a mi intelecto. ¿Entiendes? Pero Entonces, uno puede sentir los dos al mismo tiempo. ajá. Yo experimento eso al hacer tefilim. Yo sé que es un mandato, pero siento ese deseo de yo hacerlo. Ok. Como la alegría de yo poder hacerlo. Oh, no. No estamos hablando de la alegría. No estamos hablando de las emociones. Estamos hablando, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Hace unos años, estas son las cosas que a mí me molestan de los rabinos. Me da un ejemplo. Me llama un moel aquí a la sinagoga. Es un moel que hace las circuncisiones. Me dice que él está dando una serie de charlas sobre la circuncisión. Y él quiere venir y ofrecer una charla gratis aquí sobre la circuncisión. Y entonces les digo, ¿y cómo vas a explicarlo? Entonces me dice, bueno, yo tengo muchísimos recursos de los doctores explicando por qué esto es una cosa agradable para la ciencia y para la medicina, hacer la circuncisión a los niños en el día octavo. Entonces digo, pero Rabino, igual hay otros doctores y científicos que dicen que no tiene ningún valor hacer esto. Me va a decir que la mayor parte del mundo no es circunciso. Entonces me va a decir que ellos se enferman. No, pero la mayor parte no se enferman. ¿Qué tiene que ver esto con la ciencia? Entonces me dice, sí. Me dice, oye lo que me dice. Me dice, sí. Pero si no le decimos una razón intelectual, los judíos no van a hacer la misma. Entonces digo, gracias, pero no me sirve. ¿Sabes quién fue el primero que dijo que los judíos no iban a hacer la circuncisión, por cierto? Eliyahu Naví. Eliyahu Naví se preocupó, de acuerdo con la tradición hebrea, se preocupó y le dijo a Dios, porque era muy criticón de los judíos, porque se frustraba con los judíos. Entonces, le dijo a Dios que tenía miedo que los judíos iban a abandonar completamente la práctica de la Torá y que iban a abandonar la práctica de la circuncisión. Y por esa razón, de acuerdo con la tradición hebrea, Eliyahu Naví fue castigado y tiene que ir a todas las circuncisiones. Por eso que tienen la silla de Eliyahu Naví, el Kiseh Shel Eliyahu Naví. Entonces le pusieron que él era el Malach Abrit. Entonces ahora le hemos suavizado la cosa de que decimos que él viene a bendecir y a sanar al niño. También viene a bendecir y sanar al niño, pero también viene a enseñarle, mira, a través de los siglos siguieron haciendo la circuncisión. Entonces es una tradición. Entonces, me dice que si no le damos una explicación científica, no lo van a hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un brit, que es un pacto, y una circuncisión? Cualquiera puede ser circunciso. Eso es quitarle un pellejito ahí. Eso es todo. El otro es un pacto religioso, a donde involucra la circuncisión, pero también es un pacto religioso, una conexión profunda religiosa. Como usted decía, que los que tienen circuncisión y quieren conseguir una conversión, tienen que pasar por su matrimonio. Hasta faltan break. Exacto. Entonces viene el pacto. El pacto. Porque a mí yo la tengo ella, pero tengo el pacto. Exacto. Entonces es el pacto. ¿Se entiende la idea? Sí. Pero hay una diferencia entre la circuncisión de un moel a la que hace un médico. No, básicamente es lo mismo. Usted me dice que la del moel alan, cortan, Es lo mismo. despegan, luego alan. Es lo mismo. Se ven igual. Pero no está el pacto. Se ven igual, en la oscuridad se ven igual. All right, anyways. Ok, ¿se entiende esta idea? Entonces lo que estoy tratando de explicarles es que el Rambam mismo en el Moreh Nevuchim trata de explicar que él no está diciendo que uno debería de hacer los mitzvot
porque intelectualmente son agradables. Pero que uno debería de hacer los mitzvot porque Dios los mandó a hacerlo. Pero es buena idea, aunque uno no pueda entender completamente las razones profundas que Dios da por hacer los mitzvot, como la forma mejor de acercarse a Dios es a través del intelecto. Y él dice, y todo el mundo sabe que ese es el caso, porque él usa el sistema. Cuando el Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah